Si alguien quisiera hacer un comentario o alguna pregunta, yo no tengo la respuesta de todo, pero de pronto, como esto es un ejercicio de construcción de conocimiento colectivo, sería muy interesante poder hacerlo más activo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por su participación. Nos da mucha luz y creo que nos da como nuevas esperanzas y nuevas ideas de cómo podemos atender el problema aquí en México. A mí me gustaría que pudiera abordar un poquito más de cómo funciona la línea nacional gratuita. Digamos, cómo funcionan los operadores, qué tipo de información se les brinda, si se les brinda, por ejemplo, información sobre canalización, a dónde podrán asistir, la parte de información sobre qué institución atiende, ¿no? O sea, cuál es la competencia de cada una de esas instituciones. Perfecto. Esta línea nacional fue una iniciativa de la Organización Internacional para las Migraciones. Y dentro de esa iniciativa decía que se le cedería al gobierno colombiano cuando considerara que ya estaba lo suficientemente preparado para recibirla. Bueno, tan pronto leímos eso y dijimos, ya estamos preparados y la recibimos. Y empezamos con el apoyo, porque nunca nos hemos presentado a hacer el análisis que usted hizo. Primero que todo, es un call center. Se tienen entre 4 o 5 operadores 24 horas del día. Operadores capacitados en el tema. Y no solo en el tema de la trata de personas, sino en temas que pueden ser conexos, temas que pueden ser como de violencia, temas que pueden ser como el abuso sexual, porque es muy normal que dentro de la ciudadanía algunos de estos temas se confundan. Temas sencillos como preguntas de carácter migratorio. Entonces, ese estilo de capacitación se les da, y dentro de ese diálogo se establecieron varias categorías. Las categorías son de información, llaman a preguntar qué. Muchas de las preguntas es, yo puedo salir de Colombia porque una persona me dijo que camine y me fuera con ellos de paseo. Entonces usted puede generar una sospecha. ¿A qué paseo? ¿Le pidieron a usted que tuviera o no sus documentos? Dentro de las categorías de información están básicamente lo que son de migraciones, sobre el tema de cuáles pueden ser no tanto los delitos, sino las formas de explotación, la explicación casi del caso. Y lo que usted dice es muy importante en la preparación de los operadores del call center, porque como les dije, al ser un delito de oficio, inmediatamente, aquí viene un elemento que no lo traje a colación, se creó un centro operativo antitrata, que también fue un proyecto piloto, donde inmediatamente el centro de información emite una alerta, y puede ser una alerta tanto al centro operativo antitrata o directamente a la policía o directamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sobre todo en el caso de menores, que no da espera. La protección de los derechos de los menores no da espera a 24 horas, ni a 10 horas, ni a 15 horas. Hay que actuar inmediatamente. No lo tengo a la mano, no lo traje dentro de la presentación, pero en la página que les dije, inclusive en la página de la OIM Colombia, deben estar también los boletines que bimensualmente emitimos con la información. En esos boletines están precisamente todas las categorías establecidas y toda la incidencia que tiene, además que ayudó en una forma muy interesante a determinar de dónde procede el mayor número de llamadas. Por ejemplo, voy a dar del departamento del Valle del Cauca, el 45% de las llamadas. Muy bien, y de esas llamadas, ¿cuántas eran solicitando información o cuántas eran contando un caso? ¿Qué tipo de caso?
Así básicamente funciona. ¿De quién es la responsabilidad? Actualmente está en cabeza del Ministerio del Interior y Justicia, que con sus recursos tiene que sostener sus entornos, sobre todo porque se da con relaciones de poder que son muy normalizadas en la sociedad y que no se ve nada malo en que el novio o el esposo o el tío, ¿no?, digamos, intervenga en ese tipo de convencimiento. Y como, digamos, me interesaría saber cuál fue la experiencia en Colombia en el tema. Muchas gracias por esa pregunta. Es una experiencia que todavía no es exitosa. Es una de las mayores dificultades que hemos tenido, porque nosotros también tenemos tres ramas: la rama legislativa, la ejecutiva y la judicial, que son ramas independientes. Y dentro del comité, si usted ve, el tema de la rama judicial no hace parte. Se invitan, dentro del modelo de capacitación se invitan, utilizando una palabra en un sentido correcto, se ha hecho un gran lobby para que dentro de la formación curricular de los jueces se conozca el delito. Esta mañana les contaba el caso de una investigación grande, muy seria, muy juiciosa, que había llevado la Fiscalía. Cuando la Fiscalía le presentó el caso al juez, el juez dijo que el delito de trata de personas no existía. Fue un caso que se dio, no lo tengo en este momento documentado, en mi país. Eso nos ayudó a este lobby de seguir pidiendo lo que se llama el Consejo Superior de la Judicatura, que es el órgano que reglamenta la capacitación con los jueces, porque el desconocimiento es muy grande. Usted hablaba con el tema, sobre todo, de ciertos patrones culturales, donde un juez también puede decir, esto no es. Además, está la otra dificultad muy grande, que son los delitos conexos, ¿no? Entonces, muchas veces un caso de trata no puede ir por inducción a la prostitución, que las penas son menores. Ese ejercicio estamos todavía en deuda. Lo hemos iniciado, hemos hecho un ejercicio mayor con los fiscales, nos falta mucho todavía con los jueces, pero el modelo básicamente era que dentro de la instrucción que se le da a los jueces de la República tengan conocimiento del delito como tal. Doctora, sí. ¿podría ser tan gentil de hablarnos de ella, cuáles son sus resultados, su estructura, su funcionamiento? Sí, y lo voy a hacer de una forma relativamente corta. Vamos a comenzar por sus siglas. Es el Centro Operativo Antitrata de Personas. También fue un proyecto piloto, una idea original de la oficina de IBEL-UDC, que nosotros modificamos. Originalmente fue una propuesta de ellos. El comité, como les digo a ustedes, y no me cansaré, todas las acciones que se tomaban o se toman son concertadas, discutidas. Hasta que no lleguemos a un consenso o no se llegaba a un consenso, no se implementaba ninguna acción que tuviera repercusión en el comité. Este centro operativo tiene básicamente dos líneas fuertes, que son las de asistencia e investigación. Asistencia porque dentro de la ruta de conocimiento de un caso empezaban a tenerse muchas brechas. Y voy a dar un ejemplo porque es a veces más fácil trabajarlo así. Vamos a hablar de una víctima en un país X. La víctima se acerca a su consulado. El consulado recibe la noticia e inicia los trámites de repatriación de la víctima. La víctima llega al país y las otras entidades que tienen la obligación de estar presente
para esa asistencia inmediata no tenían conocimiento del caso. Entonces está una víctima en el aeropuerto del Dorado, no tiene a dónde acudir a pasar la noche, a veces únicamente policía judicial estaba, pero si era un caso de un menor a las 11 de la noche, ¿cómo se conseguía? Eso fue uno de los primeros ejercicios, el establecer una ruta. El COAT estableció una ruta operativa para la asistencia. Aquí desafortunadamente no traigo conmigo dentro de mi portátil lo que es la ruta, pero es básicamente esa ruta de responsabilidades y competencias que tienen las instituciones. Y de igualmente era la articulación para el proceso de investigación, por lo que estábamos hablando, son las partes. La Fiscalía tiene unas competencias, la Policía Judicial tiene otras competencias, pero tienen que trabajar de manera articulada. La cadena de pruebas necesitaba un manejo específico. La Fiscalía tiene que estar informada permanentemente de cómo va el proceso de investigación. Y allá en ese centro puede decirse que son como unos subcapítulos operativos. Se reúnen periódicamente las instituciones que tienen competencia en esos temas. Las instituciones que tienen competencia en asistencia se reúnen en el centro operativo y van comentando cómo va el proceso de sus casos, cuáles son las debilidades, y de ahí se han tenido bastantes logros. Por ejemplo, el que una víctima se incluyera de una forma casi que inmediata a lo que es el sistema de protección en salud, sin necesidad, digamos, de tantos trámites. Han sido cosas pequeñas, pero se da esa coordinación. Y en el de investigación sí es clave, es absolutamente clave. Por lo general, dentro de este espacio físico, permanentemente hay algún investigador de la Policía Judicial para estar atento a la evolución de los casos. Vuelvo y digo, es un proyecto piloto, ya como externa en este momento. Aún así, sí, tuve el privilegio de ser quien puso en marcha este centro. Creo que requiere en algún momento replantearse, armonizarlo un poco, sobre todo porque en Colombia existen otros centros similares que son los CAICs, que son los centros de atención inmediata a violencia y abuso sexual. Entonces, lo que nosotros no hemos querido o no queremos es repetir modelos. O sea, si ya existe algún modelo similar, no queremos que se ejerza o que se cree algún modelo que pueda entrar a competir el uno con el otro. Pero ha sido un proyecto piloto muy exitoso y también se financia con recursos del Ministerio del Interior y Justicia. Parte de los aportes que no se han logrado, que es muy difícil, es la permanencia de funcionarios de las otras instituciones en el COAT. Eso no lo hemos logrado. Y lo otro que tuvo muy ventajoso fueron las herramientas de trabajo de las que dispone el COAT. El COAT dispone de una cámara GESEL, esta mañana lo hablábamos, que es importantísimo en el tema de tomarle una declaración a la víctima. Están presentes las 2, 3 o 4 instituciones que necesitan escuchar a la víctima, la escuchan una sola vez. No se hace ese proceso de pasar de institución en institución, repite y repita el caso, que eso es una revictimización y al mismo tiempo podía generar que se desvirtuara el caso, que la víctima se contradiga, que no se sucediera ese caso, sino que según en el momento o se acuerda usted de más o se acuerda de menos. Entonces, otro tipo de instrumentos, que eran instrumentos ya tecnológicos, ahora se me va a olvidar el nombre, me acuerdo que era
una llave para una triangulación de llamadas, que es un instrumento que requería la investigación. El centro financiaba ese equipo, el tener cámaras, parecen tonterías, pero cámaras para filmar en el momento en que se está haciendo una investigación, grabadoras, los portátiles, porque no podemos desconocer que estos equipos tecnológicos a veces no están a disponibilidad de todos los agentes que están al servicio de esto. Ese fue el ejercicio del COAC y que sigue operando.